Ahora sí. Ya listo. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, que es anastomosis intestinal. Bueno, ya me conocen, soy residente de segundo año del doctor Ruiz Narciso, del Hospital 2 de Mayo. En esta oportunidad, el tema de anastomosis intestinal, que es el día a día de todo cirujano. Si bien es cierto, hay principios, hay bases, hay formas de hacer una anastomosis, pero a veces tal vez desconocemos los motivos o las razones y esas decisiones o esas formas de hacer están basadas en una evidencia, en un estudio. Bueno, continuamos. Vamos a presentar lo que es la historia, un poco de historia, un poco de fase de la cicatrización, terminología de anastomosis, son principios de una buena anastomosis, el método de sutura y hay pruebas para verificar la indemnidad de la anastomosis, ¿no? Con algo de historia aquí, Treves en 1812 hizo la primera descripción de una sutura intestinal. Lemberg en 1826 describe una técnica de sutura, ¿no? Con sus puntos invaginantes. Billroth en sus primeros trabajos hace un seguimiento, ¿no?, de pacientes que han realizado anastomosis. Billroth es responsable de la cirugía moderna actualmente, ¿no? Y Halsted también hace sus suturas en 2 capas para generar invaginación de la mucosa, ¿no? Y así evitar las evaginaciones. Halsted destacó la importancia de la submucosa como parte principal que da la firmeza, una sutura en el intestino, ¿no? Y Jitsen, que fue el primero en que utilizó suturas con bordes revertidos. Bueno, aquí algo de historia, ¿no? Aquí tenemos a César Rux, el que hizo las famosas anastomosis en J. de Rux, quien utilizó los principios de Halsted, ¿no? Para la realización de las anastomosis. Lembert en 1826 también plantea la invaginación de la mucosa intestinal, al igual que Halsted, ¿no? Pero Cushing y Connell, ellos mencionan la importancia de hacer una sutura simple, ¿no? Entonces, en todo el trayecto, en toda la historia de la cirugía, la anastomosis intestinal ha sido un punto de debate de cómo realizarlo, hasta que, bueno, actualmente persiste ese debate, ¿no? Bueno, cuando hacemos una anastomosis tenemos 2 cabos intestinales, los cuales han sufrido una lesión o una lesión traumática por un bisturí o una perforación. Pues esto va a desencadenar una inflamación, una fase de la cicatrización, ¿no? Al hacer una enterotomía, pues ocurre sangrado, hay quimiotaxis, migración de células polimorfonucleares, hay reacción inflamatoria. Posteriormente hay vasoconstricción, cascada de coagulación y todo eso, ¿no? Además, cuando persiste, bueno, hasta los 5 días, empieza a haber colagenolisis. En toda esa fase inflamatoria y al inicio de la fase proliferativa predomina la colagenolisis, ¿no? Destrucción del colágeno tipo 3, para posteriormente ser reemplazado por el colágeno tipo 1, ¿no? Desde el 5º, 7º día para adelante. El colágeno tipo 1 ya pues es la que le da la estructura firme a la cicatriz de la anastomosis, ¿no? Bueno, hay un artículo donde mencionan, ¿no?, que el radio de la lisis del colágeno tipo 3 a nivel del colon es mayor, ¿no?
Por eso pues, se podría explicar que las anastomosis colónicas tienen más dehiscencias que las anastomosis intestinales. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, de la estructura del intestino, un esquema general, ¿no?, donde tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿no? Todo esto irrigado, ¿no?, por un vaso nutricio. Y en este artículo, ¿no?, donde se menciona que la submucosa es la capa que le da la resistencia a la anastomosis, ¿no?, y la serosa es la capa que le da la impermeabilidad. Aquí hay un artículo donde nos menciona las características de la matriz extracelular, ¿no? Aquí se evidencia que el colágeno tipo 1 está disminuido, la relación del colágeno tipo 1, tipo 3 está disminuido en grupos de pacientes donde hay una lesión, ¿no?, donde hay una enterotomía. La comparación de proteasas, de metaloproteasas, que son las encargadas de hacer la colagenolisis. El tipo 1 no hay ninguna variación entre un grupo que no ha habido enterotomía y un grupo que sí ha habido enterotomía, ¿no? Aquí tenemos otro cuadro donde se ve que la metaloproteasa tipo 9 está aumentada en los pacientes en los intestinos donde ha sufrido la enterotomía, ¿no?, en comparación al grupo control de los intestinos que no han sufrido enterotomía. Entonces, se afirmaría desde este artículo que el aumento del colágeno tipo 3, el aumento del colágeno tipo 1 y la disminución del tipo 3, más el aumento de las metaloproteasas tipo 9, son indicadores en la fase de cicatrización de un intestino, ¿no? Bueno, para hacer una anastomosis también hay que tener en cuenta la vascularización o la irrigación de la zona a anastomosar. Generalmente, pues el intestino delgado está irrigado por los ramas de la arteria mesentérica, al igual que la parte derecha del intestino grueso, ¿no?, por la mesentérica superior. Hay dos zonas que hay que tener en cuenta para y verificar, ¿no? Son zonas de hipoperfusión tisular, ¿no?, donde están las zonas de Treves, ¿no?, que es la unión entre los 15 a 10 centímetros finales del ilio y parte del ciego, ¿no?, que es una zona hipovascularizada, donde una anastomosis pues no es factible, ¿no? Al igual la zona crítica vascular de Sudeck, ¿no?, que es a nivel de la unión del recto con el sigmoides, ¿no? Entonces esta zona está hipovascularizada. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, los tipos de anastomosis, ¿no? Hay una clasificación donde mencionan que las anastomosis pueden ser terminales, terminolaterales, lateroterminales o laterolaterales, ¿no? Entonces va a depender de la condición o del contexto del intraoperatorio en que se encuentre. Bueno, hay algunos principios para una buena anastomosis, donde mencionan, ¿no?, que estos 3 artículos nos mencionan que si el paciente tiene un buen estado nutricional, es inmunocompetente, no hay evidencia de contaminación de la zona, hay una adecuada exposición de los cabos a anastomosar, está bien vascularizado, no hay tensión, y una técnica meticulosa, se cumplirían estos principios para una buena anastomosis, ¿no? ¿Y en qué consiste la técnica meticulosa? Bueno, evitar una zona donde se protruye la mucosa, hacer un control de la hemorragia de los bordes a anastomosar, afrontar bien la mucosa y evertirla, ¿no?, y realizar un cierre hermético de las serosas. Bueno, estos principios en sí no están basados en lo que es ensayos clínicos o metaanálisis, ¿no? Esto viene yo creo, de la cultura quirúrgica, desde Bilro, desde Lemberg y Halsted,
ellos han implantado esta cultura en base a su experiencia, ¿no? A lo que es el empirismo. Pero posteriormente a eso, ellos han hecho su serie de casos donde mencionan, ¿no? Como una serie de casos donde que sí es, al cumplir estos principios, hay una buena evolución de una anastomosis. Los factores más importantes en la creación de una buena anastomosis, esto lo describe en este artículo, donde, bueno, es el arte de realizar una anastomosis intestinal, descrito por Chen, y también en el artículo de la publicación del mismo Lembert, ¿no? Que hizo en 1826, y describe que estos tres son los principios para hacer una buena anastomosis, ¿no? Una técnica meticulosa, un buen suministro de sangre, o sea, buena irrigación, y que no haya tensión en la anastomosis. Bueno, también hay un artículo reciente, ¿no? Donde mencionan una anastomosis intestinal, dice la teoría y la práctica. En este artículo se mencionan los factores del paciente que afectan a una curación de la anastomosis, ¿no? Los cuales son, pues, ¿no? Lo dividen en factores positivos y factores negativos. En factores positivos, pues el buen estado nutricional, el cual es medido por la albúmina mayor a 3.5, y que no haya bajado de peso más de 5 kilos recientemente, ¿no? Eh, una estabilidad hemodinámica, ¿no? Una presión arterial normal, y los extremos intestinales sanos, bueno, sanos, ¿no? Y los factores negativos, una dosis alta de corticoides, paciente con corticoides, la edad, anemia, hemoglobina menor a 11, ¿no? Uremia, hiperglicemia, diabetes mellitus, tabaquismo, alcoholismo, un sitio bajo de la anastomosis, o es un factor de riesgo también, que el paciente que ha tenido radioterapia y que sea varón, ¿no? El sexo masculino es un factor importante para una fístula o una dehiscencia de anastomosis. Otro, que la anastomosis sea más de 7 centímetros del borde anal, ¿no? Una anastomosis baja también es un factor de riesgo para dehiscencia. Los factores asociados a la aparición de fugas, y todos estos tres artículos mencionan aquí, ¿no? Los factores positivos y factores negativos en relación a cura de anastomosis, a un afrontamiento cerebromuscular preciso, que la anastomosis no tenga una obstrucción en la parte distal, y el cierre de la ventana mesentérica, ¿no? Esos tres factores positivos, y factores negativos, que no haya contaminación y que no se haya formado un hematoma en el sitio de la anastomosis. En este otro artículo, una revisión sistemática, donde menciona que el grapado, una ostomía de protección y el número de casos que ha manejado el cirujano son factores relacionados a dehiscencia o fuga de anastomosis, ¿no? Con un valor estadísticamente significativo, menos de 0.5, ¿no? De estos tres. Los demás factores no han sido asociados. Otro artículo donde nos menciona, ¿no? un estudio multicéntrico, donde la medición sérica del PCR y medición del líquido peritoneal de la metaloproteasa 9 son útiles para predecir una fuga anastomótica temprana, ¿no? En una anastomosis rectal. Aquí tenemos, ¿no? Estos dos han sido encontrados como factores para un diagnóstico precoz de una fuga anastomótica, con un P menos de 0.5, ¿no? Estadísticamente significativo. Otro artículo japonés, ¿no? Donde menciona igual el valor de la proteína C como predictor de fuga anastomótica. Pone un punto de corte de 80 miligramos por litro, ¿no? Es útil para predecir predice un riesgo de fuga anastomótica, ¿no? Con una especificidad de 99%. Bueno, esta imagen es Rux. El quien ha dibujado esto es Cushing, ¿no? Que era
su discípulo de Rux. Bueno, para confeccionar una anastomosis hay que tener principios básicos, ¿no? Primero, hacer una buena transección intestinal para, para cuidar los cabos anastomóticos, ¿no? Hacer una delimitación imaginaria, ¿no? Del sitio a resecar, el cual tiene que tener consideración de la vasculatura, ¿no? Y no resecar o seccionar vasos que van a irrigar a las zonas de los cabos anastomóticos, ¿no? Pues generalmente se liga en estas zonas dejando un vaso nutricio lateral al corte, ¿no? Del mesenterio. Y los cortes tienen que ser no perpendiculares, sino oblicuos a nivel de intestinal, ¿no? ¿Para qué? Para abarcar más la zona irrigada del intestino. No se ponen los clamps a los bordes a seccionar y se hace la enterotomía, ¿no? Puede ser en frío o con electrocauterio. Como vuelvo a recalcarles, la enterotomía tiene que ser oblicua, más no perpendicular, ya que al ser oblicua estamos ganando terreno, ya que el borde antimesentérico, que es hipovascular, estaríamos agarrando zona más tejido sano, ¿no? Igual aquí nos mencionan que las enterotomías no deberían ser en la zona lateral del intestino o en cualquier otro lugar, ¿no? Hay una zona específica para hacer enterotomías para la anastomosis, el cual es pues el borde antimesentérico, ¿no? Ya que la irrigación se divide pues en ambos lados del intestino y va a llegar buen aporte sanguíneo al sitio de la anastomosis y favorecerá una buena cicatrización. Ay, un ratito. ¿Ya? Otro principio también, que la enterotomía a nivel de la tenia del colon no debería hacerse, ¿no? Para hacer una anastomosis, ya que estaríamos cortando irrigación. Las zonas de enterotomía, como les digo, el borde antimesentérico y los pliegues, ¿no? Son lugares para hacer las enterotomías para anastomosis, más no las tenias, ¿no? ¿Y cómo preparamos los cabos, no? Una vez tenemos los cabos anastomóticos, hay que verificar si son compatibles en diámetro, si son no, si no son compatibles hay que hacer hay varias técnicas, ¿no? Hacer un corte oblicuo para unir los cabos o hacer una hendidura, ¿no? La hendidura de Châtelet. Esta hendidura de Châtelet nos va a ayudar a igualar la distancia entre los cabos, ¿no? Bueno, y este artículo menciona además que no se debe liberar más de 1 centímetro de la serosa de la anastomosis, ¿no? Para evitar la devascularización de los cabos. Bueno, hacemos la devascularización de la serosa, menos de 1 centímetro. Tener cuidado en ligar los vasos nutricios, ¿no? Esto no debería pasar, esto de aquí. Y control de la hemostasia selectiva con pinzas vasculares, ¿no? Para evitar los hematomas en sitio de la anastomosis, ¿no? La enterotomía debería ser con tensión, ¿no? El intestino traccionado y un corte rápido, ¿no? Si lo hacemos sin tensión hay más coagulación y no hay buena cicatrización. Igual el control de la hemostasia con una pinza vascular en la submucosa, ¿no? Bueno, ¿y cómo decidir qué técnica elegir para hacer una anastomosis? Bueno, no hay un estudio que nos diga en tal caso hacer tal técnica, ¿no? Esto va a depender de la experiencia del cirujano y de algunos factores que pueden influenciar, ¿no? Tanto del diámetro de los cabos anastomóticos, en las zonas, edemas intestinales, la accesibilidad al sitio de la anastomosis, si hay contaminación o no, el tiempo que disponemos para hacer la anastomosis, ¿no? Y la patología del paciente, ¿no? ¿Qué materiales de sutura hay que utilizar? Tampoco hay evidencia, no hay ensayos clínicos que nos muestran si utiliza tal sutura, no, pero de acuerdo a los principios que establecieron Lemberg, Halsted, Cushing, mencionan pues, ¿no? Que ellos hacían una sutura en doble capa, ¿no?
hacían una doble sutura donde la primera capa lo hacían con vicril o caduto crómico, sutura continua, y la segunda capa lo hacían con seda negra, ¿no? Una sutura invaginante, seromuscular. Bueno, pero hay estudios en ratas, los estudios en ratas se han realizado, pues, y demuestran que hay, que el PDS o las suturas, 1, 2, 3, 5, 1, 6, 9. suturas, monofilamento de absorción lentas serían las suturas ideales para hacer una anastomosis, ¿no? Bueno, como les digo, en conclusión, no hay ninguna evidencia en ensayos clínicos, solo hay estudios en ratas. Otro artículo donde nos menciona la distancia o la profundidad que hay que hacer los puntos, ¿no? Tampoco hay evidencia, solo hay estudios en intestinos de ratas, donde han hecho, ¿no?, una sutura a 5 milímetros, a 10 milímetros, que no han encontrado ninguna diferencia en cuanto a fuga anastomótica. En base a esto se recomienda, pues, no hacer que la sutura no sea más de 15 milímetros, ¿no? Desde el borde de la herida hasta el punto de la sutura. Pero, como les digo, no hay ningún estudio que nos demuestre eso en humanos. Otro artículo donde menciona, ¿no?, se estudia la tensión y la vascularización de la anastomosis, los cuales pues, son pilares fundamentales según Halsted y según Lemberg, ¿no? Este estudio se hizo en intestino de ratas también. Se hizo dos grupos, uno con 6 suturas, con la distancia de entre ellos mayor, y otro grupo con más suturas, ¿no? Distancia intersuturas son menos, ¿no? Y a estos grupos se dividió en grupo A, A1, A2, A3, ¿no? A1 era pues las suturas donde se hizo con baja tensión, el A2 sutura con mediana tensión y A3 suturas a tensión alta, ¿no? Igual el B1 con baja tensión, B2 con tensión mediana y B3 con tensión alta. ¿Qué se encontró? Se encontró, pues, ¿no? Aquí hay una imagen, hicieron una imagen ¿Y cuál es la clave? 0, 1, 2, 3, 5, 1, 6, 9. donde mencionaron, ¿no?, 0, 1, 2, 3, 5, 1, 6, 9. que en el grupo B2 se evidencia que el grupo B2 es una sutura a mediana tensión con puntos cercanos. Se evidencia que hay vascularización en la zona de la sutura, ¿no? En el grupo B3, que es una sutura a tensión alta, se evidencia que hay una línea avascular, ¿no?, en la zona de la sutura. En el grupo B2, además, a las 3 semanas, en el grupo B2, que es de tensión mediana y con puntos cercanos, no se evidencia específicamente, esto sería la línea de sutura, pero no se llega a reconocer en comparación a una anatomía normal del intestino, ¿no? Y esto es en el grupo A3, que son puntos separados con tensión alta, a las 3 semanas se evidencia claramente una zona fibrótica hipovascular, ¿no? De lo cual, pues, haciendo analogía, se recomendaría hacer una sutura de tipo B2, ¿no? Una sutura con puntos cercanos y a mediana tensión. Bueno, este mismo estudio, bueno, se evidencia acá, ¿no?, donde los que han hecho la sutura B2, ¿no?, a mediana tensión y cercanos, se rompe, ¿no?, a una presión de 100 milímetros de mercurio en el postoperatorio inmediato. A los 4 días, el B2 se rompe todavía a 200, ¿no?, a 200 milímetros de mercurio. A los 7 días, ¿no?, que es a la que nosotros, una anastomosis depende de la sutura hasta los 7, 5 días, ¿no? La sutura B1 y B2 todavía mantienen su fuerza tensil a más de 400 milímetros de mercurio, ¿no? A más de eso y recién se rompe. Entonces, no hay estudios o ensayos clínicos en humanos, pero en base a la evidencia actual que se dispone, se podría, donde no se debe hacer una sutura a tensión, ¿no?, más sino
hacer una sutura a mediana tensión, ¿no? Pero cuándo decir mediana o alta tensión, eso va a depender de la parte subjetiva del cirujano, ¿no? Igual aquí es un estudio que demuestra que la submucosa es la que administra la fuerza de la anastomosis, ¿no? Se han hecho pruebas con intestinos y a cuánta presión se han roto, ¿no? Primero empezó a romperse la serosa, luego la muscular y al final la submucosa, ¿no? Este es otro estudio que demuestra lo mismo, que las suturas dependen de la submucosa, ¿no? Y pues en base a esto, lo que recomiendan algunos libros de cirugía, ¿no? Son que la anastomosis continuas, la distancia de 5 milímetros y la distancia entre A y B deberían ser iguales, ¿no? Para una sutura, para una anastomosis. Ahora, ¿evertir o no evertir la mucosa? Bueno, hay pocos estudios también, pero hay uno de los estudios que demuestra, ¿no? Que en el grupo de los que han evertido la mucosa y en el grupo de los que no han evertido la mucosa, el número de fístulas en el grupo de los que han evertido es mayor, ¿no? Un 47 versus 43%, en comparación a 9 y 7%, ¿no? Con un chi cuadrado de 5.6, estadísticamente significativo, ¿no? Se recomendaría, en base a estos estudios, una inversión de la mucosa, ¿no? Como les digo, no hay evidencia, ensayos clínicos en humanos, pero en base a estos estudios se recomendaría eso, ¿no? Falta evidencia de nivel 1A. Entre sutura continua versus sutura interrumpida en una anastomosis intestinal, ¿no? La sutura continua es más rápida, es un cierre más hermético, la sutura interrumpida es más segura, tiene más estabilidad, depende de varios nudos, hay menos isquemia y más manejable, ¿no? Pero hay una revisión sistemática que estudió desde el 1970 al 2011, donde han incluido, ¿no? Donde menciona que ambas técnicas presentan la misma frecuencia de fuga anastomótica, ¿no? Por lo que se preferiría la sutura continua porque se realiza en menor tiempo. Otro estudio, una revisión sistemática, ¿no? Que compara las suturas interrumpidas y las suturas continuas, donde tampoco no hay mucha evidencia. Hay un estudio que demuestra, ¿no? Que tampoco no hay diferencias entre ellos dos, entre si suturar continuo o suturar interrumpido. Pero por el tiempo que se toma en realizar una sutura continua, si es que no hay diferencias, se podría aceptar la sutura continua, ¿no? Igual, suturar en dos planos o en un plano, ¿no? En un plano, en dos planos, fue descrita por Halsted, fue descrita por Lemberg, ¿no? Desde los principios de la historia de la cirugía, y en un plano, ¿no? Es más rápido, hay menos isquemia ya que es menos traumático, hay mejor cicatrización y menos tasa de estenosis, ¿no? En el Up to Date menciona, ¿no? Que el hacer en dos planos aumentaría el riesgo de isquemia, ¿no? Ya que estaríamos estrangulando en mayor cantidad los aportes de los vasos nutricios. Lemberg y Cerny han planteado siempre la anastomosis en dos planos. Halsted y Gambí siempre han planteado la anastomosis en un plano, ¿no? Ahora, hay dos estudios que ven este tema, ¿no? Donde no encuentran diferencias, ¿no? Entre hacer una anastomosis en dos planos o un plano, ¿no? Hay un ratio en uno, ¿no? Donde no hay diferencias entre ambos. Y otro artículo donde menciona, ¿no? La sutura en un solo plano o en dos planos, Que tus patas en estudio bien, donde está bien. tampoco hay diferencias estadísticamente Ver significativas, cómo ¿no? tus R1s ahora hablan como cirujanos. No hay evidencias para hacer en plano, un plano, dos planos, pero igual el tiempo operatorio, el tiempo en que se realiza una sutura en un solo plano es el que estaría a favor, ¿no? Bueno, hacer la sutura a mano o a sutura mecánica.
en esto hay muchos estudios, ¿no? Las ventajas de hacer una anastomosis manual, y contra las ventajas de hacer una anastomosis mecánica, ¿no? La mecánica es más rápida, además es más costosa, hay poca reacción tisular y no hay, elimina el factor cirujano, ¿no? Aquí tenemos otro estudio donde comparan la sutura grapada y la sutura manual, donde tampoco no encuentran diferencias, ¿no? No hay diferencias estadísticamente significativas. Este otro estudio, la revisión Cochrane, ¿no? Donde mencionan, ¿no? Una anastomosis a mano versus con grapadoras, ¿no? Donde tampoco no hay diferencias, ¿no? Estadísticamente significativas. Aquí comparan también un estudio, bueno, este mismo estudio compara con el diagnóstico radiológico de fuga anastomótica, ¿no? Tampoco no hay diferencias. Bueno, no existe evidencias que mencionen que la sutura mecánica es superior a la sutura manual, pero en el contexto adecuado la sutura mecánica es superior, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cáncer, el cual demuestra esta revisión, este metaanálisis, ¿no? Donde se ha comparado la sutura mecánica y a mano en una anastomosis ileocólica en un paciente con cáncer, donde se evidencia pues, un O-ratio de 0.3 con un intervalo de confianza que no pasa por 1, ¿no? Lo cual es un factor protector, ¿no? El hacer una sutura mecánica es un factor protector para una fuga anastomótica en un paciente, en una anastomosis ileocólica, en un paciente con cáncer, ¿no? Este otro estudio también que mencionan es lo mismo, ¿no? La anastomosis con grapadora lateral en ileocólica tiene menos tasa de filtración o menos tasa de fuga anastomótica, ¿no? El cual sí se recomienda que debería ser utilizada en una anastomosis ileocólica lateral. Bueno, este gráfico es uno de los escritos o los papeles de Cushing, ¿no? Que es, como les recuerdo, es el discípulo de Rooks, y él describió lo que vio de su maestro, ¿no? La anastomosis término lateral de la Y de Rooks. Bueno, métodos de sutura. Los métodos de sutura, hay varios, ¿no? Hay varios métodos de sutura, tampoco hay estudios sobre cuál es mejor, cuál no. Va a depender de qué método domina el cirujano, ¿no? Puedes utilizar una sutura simple extramucosa, una sutura Lemberg, ¿no? Las suturas Lemberg son suturas de inversión no penetrantes, ¿no? Como se ve en el gráfico, una Lemberg simple y Lemberg continuo, y hacen inversión de la mucosa, ¿no? Y una sutura Halsted, también hacen inversión de la mucosa y es no penetrante, ¿no? Como se ve en el gráfico. Una sutura tipo Cushing, son suturas continuas, no penetrantes, cero submucosos, ¿no? Y son invaginantes. La sutura tipo Cerny, igual una sutura de inversión no penetrante, ¿no? Los puntos penetrantes, un punto simple penetrante, un punto total, un punto Connell, que es un punto total penetrante, similar al Cushing, pero esto es penetrante. Un punto Joubert, ¿no? Que es similar al Lemberg, pero penetrante, ¿no? Se perfora toda la capa del intestino. Puede ser simple o continuo también. Y un punto Gambí, ¿no? El punto Gambí es una sutura de inversión penetrante, ¿no? Donde se ingresa, se penetra todo el intestino, se sale por la submucosa, se entra por la submucosa y se sale por la luz intestinal y se vuelve a penetrar y salir por la serosa, ¿no? Y ese es el punto Gambí. Es un punto que afronta las mucosas, afrontan con poca eversión y penetrante, ¿no? Ahora,
cerrar o no la brecha mesentérica. Esto hay dos estudios, ¿no?, que plantean bien el debate. En este estudio mencionan que el cierre de la brecha mesentérica se asoció a una mayor tasa de complicación y no demostró ningún beneficio, ¿no?, ya que producía más lesión del vaso nutricio y hacía una isquemia del sitio de la anastomosis. O sea, el cerrar la brecha había el riesgo de lesionar el vaso que aportaba irrigación en la zona anastomótica y por lo tanto había disencia. Pero con el auge de la cirugía laparoscópica también, el cerrar la brecha mesentérica es mucho más metódicamente complicado, ¿no? Entonces hay otros estudios que demuestran que cerrar la brecha mesentérica ayuda a reducir lo que es la tasa de hernias internas, ¿no? Bueno, una vez que se haya visto todo esto y se haya realizado la anastomosis, lo que tenemos que hacer es comprobar si esta anastomosis está bien hecha, ¿no?, en el intraoperatorio. Hay un artículo que denota la importancia de comprobar si la anastomosis está bien hecha, donde menciona que el test de fuga de aire, si bien es cierto, no ha reducido significativamente la tasa de fugas de anastomosis, pero sí es necesario saber que si es positivo la fuga de aire, hay que reparar estos puntos, ¿no? Y la reparación ha ayudado a disminuir la fuga anastomótica. En donde menciona aquí, ¿no?, en los pacientes que se han hecho el test de fuga de aire versus los que no se han hecho el test de fuga de aire. No hay diferencias estadísticamente significativas en relación a una fuga anastomótica, ¿ya? Pero en los pacientes que se han hecho el test y ha salido positivo versus los que se han hecho el test y ha salido negativo, sí hay un factor causal estadísticamente significativo, ¿no?, en relación a fuga anastomótica. Entonces, de esto concluiríamos que el test de fuga de aire positivo es un factor de riesgo para fuga anastomótica, ¿no? Otro artículo donde mencionan, ¿no?, que donde han comparado varias pruebas donde evalúan la irrigación sanguínea, ¿no?, de los cabos anastomóticos, ¿no? Se ha utilizado endoscopía, colonoscopía o enteroscopías intraoperatorias, prueba de verde de indocianina, prueba de fuga de aire y un control donde no se ha realizado, ¿no? En los pacientes donde no se ha realizado ninguna prueba de fuga de anastomosis, el negro es las fugas de anastomosis, ¿no? Ha habido más dehiscencia de anastomosis. En los pacientes que sí se ha realizado alguna prueba, ha habido menos dehiscencia de anastomosis. De este gráfico mencionamos que el verde de indocianina, aplicar el verde de indocianina está asociado a menor tasa de fuga de anastomosis, ¿no?, como vemos en el gráfico. Se evidencia acá que el hacer la prueba, tanto la fuga de aire, el verde de indocianina y la colonoscopía intraoperatoria, son factores protectores para fuga de anastomosis, ¿no? Bueno, en conclusión, el verde de indocianina es el que es aceptado de acuerdo a la evidencia, ¿no?, como un test ideal para prevenir fuga de anastomosis. Aquí este es un artículo, este es un estudio donde se realizó el verde de indocianina, y el estudio Trial 2 se llama, donde la zona verde es la zona perfundida y la zona no perfundida no está de verde. Entonces nos ayuda a identificar en el intraoperatorio si esa anastomosis está perfundida o no, y hay o no riesgo de fuga, ¿no? Entonces, en esta situación lo que hay que hacer es rehacer la anastomosis entre cabos perfundidos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la anastomosis? ¿Cómo anastomosamos?
De acuerdo a la evidencia presentada, ¿no? Lo que se concluye es, bueno, parece preferible que una técnica continua, una sutura continua en una sola capa con suturas invertidas, con un material monofilamento de absorción lenta es el ideal, ¿no? También se recomienda que una anastomosis mecánica en una hemicolectomía derecha más se puede realizar, ¿no? Si el paciente tiene cáncer. La mayoría de la evidencia además favorece que la anastomosis ileocólica lateral debería ser con sutura mecánica. Otro que la movilización del ángulo esplénico del colon para disminuir la tensión de los cabos anastomóticos está recomendado, ¿no? Y lo que es en trauma, en cirugía de trauma, no se recomienda utilizar sutura mecánica, ¿no? Bueno, la técnica ideal, o bueno, la técnica de acuerdo a la evidencia sería de esta manera, ¿no? Como les digo, puntos continuos, una sola capa, vertidas con un material monofilamento, ¿no? Que es el PDS. Ya la inserción de la aguja es a 90 grados, tangencial al tejido intestinal, sale por la submucosa y sale también a 90 grados, ¿no? Sutura continua del borde profundo, del plano profundo, ¿no? Con puntos de fijación a ambos, y se continúa la cara anterior con sutura continua, ¿no? Es una sutura continua en un solo plano, submucoso, ¿no? Como les digo, la distancia entre los A y B tendría que ser igual, 5 milímetros, ¿no? Recomiendan. Y aquí un gráfico para mencionar, ¿no? Ante la disparidad de los cabos anastomóticos, se debería hacer un corte oblicuo para igualar los cabos, o las suturas separadas en el cabo ancho, ¿no? Pero estas suturas separadas en el cabo ancho lo que van a hacer es un bucle, y este bucle pues es un sitio donde fuga de anastomosis. Para evitar esto recomiendan, ¿no? Que la inserción de la aguja en el cabo ancho debería ser oblicua, ¿no? Más no perpendicular. Bueno, eso sería la técnica ideal para hacer ideal basada en la evidencia para hacer una anastomosis, una anastomosis. Hay otras técnicas que se han descrito en este artículo, ¿no? Donde mencionan una anastomosis con sutura continua con 2 hileras de hilo, ¿no? Se evidencia en el gráfico, se sutura con una sutura continua la cara, el borde posterior y el borde anterior, y con el otro cabo de hilo se sutura en sentido contrario para hacer, y la anastomosis queda de esta manera, ¿no? Bueno, ellos en este estudio han demostrado que también tienen baja tasa de fuga de anastomosis. Otro estudio, ¿no? Según la técnica SSDF, ¿no? Que es una técnica de México, donde mencionan que hay que suturar con puntos Halsted la parte inferior, y luego la parte superior con puntos Lemberg, ¿no? Todo en un solo plano. Y esto es una técnica descrita desde la antigüedad, ¿no? Descrita por Connell, donde menciona que hay que hacer anastomosis en asa fija. Primero tenemos los 2 cabos, se sutura las serosas con puntos separados, luego se sutura con puntos totales continuos el borde inferior de los cabos, y luego se pasa la cara anterior con puntos Connell, ¿no? Con puntos Connell hasta terminar en la cara inferior. Bueno, acá hay otro artículo donde menciona que en una sutura mecánica iliotransversa hay una zona crítica de fuga de anastomosis, donde siempre hay más frecuentemente es la fuga de anastomosis en este punto, ¿no? En la unión, en la intersección de la anastomosis lateral y con la sección transversal, ¿no? Es la zona crítica de la anastomosis iliotransversa.